Bueno, pues buenas tardes, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera sesión de este curso taller de enseñanza estratégica. Eh, y bueno, muchas gracias a Albert, a Brenda, que están por aquí y que han estado con nosotros, creo que en todas las sesiones. Seguramente no hemos podido coincidir en tiempos con los demás participantes del curso, pero bueno, queda aquí la grabación también para ellos, para que puedan verla más tarde y que puedan cumplir también con sus actividades. Nuevamente, yo espero que el curso les esté sirviendo, sobre todo que les brinde herramientas para próximos semestre que va a empezar y bueno, en adelante, ¿no? Que de eso se trata, irnos enriqueciendo y sobre todo los materiales que se brindan en este curso son bastante buenos, la verdad. Entonces es como para estarlos repasando. Siempre hay cosas nuevas que podemos ir aprendiendo, a lo mejor ya te las sabes, pero vuelves a repasar y lo ves desde otro punto de vista, ves cosas nuevas que no habías visto. Entonces, bueno, creo que siempre nos estamos enriqueciendo y como profesores que estamos siempre enseñando, pues la mejor forma es de que nosotros mismos vayamos aprendiendo, ¿no? Y bueno, pues para ir entrando en materia, vamos a recordar tantito justo la pregunta del módulo 2 del foro, que bueno, varios de los compañeros ya estuvieron virtiendo ahí sus comentarios, todos muy interesantes, pero me gustaría que quienes están aquí nos comentaran, nos recordaran cuáles fueron como sus reflexiones, su conclusión acerca de la pregunta que era autonomía, autorregulación o independencia en el aprendizaje, tanto de ustedes mismos, porque creo que primero hay que conocernos nosotros, ¿no? Que cómo aprendemos, qué hemos aprendido y cómo lo hicimos para poder enseñar a nuestros estudiantes esas herramientas, esas estrategias que nosotros mismos utilizamos, o a lo mejor otras, ¿por qué no? Para que ellos mismos ahora puedan hacer esto mismo, ¿no? Que ellos aprendan, que conozcan las formas en que se puede aprender y las formas en que a ellos se les facilita el aprendizaje, ¿no? Entonces, no sé qué nos pueda decir Brenda, por ejemplo. Brenda, para ti, el aprendizaje debe ser autónomo, autorregulado, debe ser independiente, las tres, ¿o qué opinas? Pues yo en el foro puse que se necesitaban de las tres y aparte agregué una extra que era libertad, porque nosotros como profesores debemos de brindarles a los alumnos los métodos necesarios para el aprendizaje y creo que normalmente caemos en darles alguno o el que más nos funciona y no necesariamente es el que les funciona a ellos. Entonces yo puse que ellos deben de ser independientes para seleccionar el método de aprendizaje que más les acomode y tener ellos esa libertad pues de poder escoger. Asimismo, pues tener la autonomía, que es tomar la decisión de organizar su aprendizaje de forma como consciente. Entonces, ya que tienen los métodos, ya que los seleccionaron, pues ya es como ellos mismos organizarse para ver pues cómo llevar o cómo utilizar ese material didáctico y pues también la autorregulación, que es ya autorreflexionar sobre cómo les va a servir mejor, ¿no? O cómo se pueden organizar mejor con todo ese material que tienen ellos a la mano. Y pues puse libertad, pues porque nosotros tenemos que darles esa libertad de que ellos escojan. Exactamente, sí, la libertad es importante, pero libertad cuando ellos tienen esas opciones para elegir, ¿no? No les podemos decir, hagan lo que quieran cuando ellos no saben qué posibilidades hay. Entonces, exactamente, ¿no? Como dices, no solamente los que a nosotros nos funcionan, por eso hay toda una gama amplísima
de técnicas que se pueden utilizar, enseñarles a ellos a utilizarlas, porque se trata de que en algún momento, aunque nuestra materia, nuestra asignatura termine, que ellos puedan seguir utilizando esas herramientas para sus propios aprendizajes, ¿no? Sean escolares o sean de otro tipo, ¿no? Muy bien. Albert, ¿tú qué opinas? Y a ver si no se escucha mucho ruido porque tengo aquí alumnos cerca y Ah, ya ve que de repente levantan la voz. Pero bueno, ah, bueno, yo digo, tomando en cuenta lo de la lectura, comprendí que incluso en mi caso, que pues aunque uno trate de ser lo más independiente posible en el sentido estricto del concepto, pues no se logra al 100% porque siempre cargamos con la influencia tanto de profesores o de instructores o bien incluso la influencia de los mismos autores a los que leemos y más bien los utilizamos como base. Tratar de llevar a cabo un aprendizaje independiente pues implicaría no abordar o no llevar estas influencias que acabo de mencionar, pero como profesores sí es importante que elaboremos estrategias que permitan que los aprendices o los estudiantes generen cierta autonomía a la hora de desarrollar sus estrategias o sus acciones de aprendizaje. Es decir, si se va a plantear una estrategia, hay que llevarlos de la mano para que ellos puedan tomar decisiones autónomas, ¿no? Por así decirlo. Y por otro lado, sí, estrategias también que permitan implementar acciones o evitar acciones que les faciliten el trabajo, ¿no? Como la típica acción de copiar y pegar, o ahora la utilización de incluso de inteligencias artificiales que les ayudan a perdón, es que aquí se están escuchando muchos gritos y de pronto me desconcentran. Pero bueno, la utilización de todas estas técnicas que permiten que ahora se les facilite muchísimo la entrega de trabajos y de estas cuestiones, pues ellos deberían de tomar la determinación de cuándo sí utilizarlas y cuándo no, justamente para que el sistema o las actividades de aprendizaje se lleven como debieran de llevarse. Entonces, en el momento en el que ellos comprendan que este tipo de acciones no son las adecuadas, es cuando se va a generar este tipo de autocontrol para poder ya realizar un aprendizaje adecuado. sí, muchas gracias. Sí, muy bueno el comentario, porque fíjate que como estudiantes, y creo que nos pasa cuando nosotros también somos estudiantes, estamos siempre pensando en la calificación, ¿no? Y pensando mucho en qué me están pidiendo, qué es lo que quiere el profesor, qué es lo que quiere la profesora para poder llegar a la calificación que uno aspira, no necesariamente por el aprendizaje, ¿no? Y desafortunadamente, pues nos pasa hasta como profesores que deberíamos como de tener el chip del aprendizaje, sin embargo, volvemos a jugar como ese rol de estudiante, ¿no? ¿Qué me están pidiendo? E irnos por lo más fácil, ¿no? Lo mínimo que me piden, pues para aprobar, ¿no? Y como alumnos que son jóvenes, que es, adolescentes, muchas veces, con más razón, ¿no? Tocas la cuestión también de los medios, ¿no? Que efectivamente nos pudieran servir de mucho. Sin embargo, es todo un reto el hecho de utilizarlos a nuestro favor y que no ellos mismos nos jalen a los estudiantes, por decirlo así, como a esos caminos fáciles, ¿no? Como bien señalas, hasta un ensayo, ¿no? Que es de como lo más complejo que les podemos nosotros encargar, pues ya hay formas para que ellos inmediatamente, sin mucho esfuerzo, lo realicen y hasta sin que lo hayan leído ellos, el ensayo puede estar muy bien hecho. Entonces, trabajamos más nosotros en leerlo para calificarlo y ellos ni siquiera lo leyeron, ¿no? Entonces, sí es toda pues un factor complicado con el que nos toca a nosotros lidiar, ¿no? Pero justo por eso la autorregulación, como bien señalas, es el que ellos quieran aprender, ¿no? Que ellos tengan, alguien también en el foro mencionaba la cuestión de la motivación. Si ellos están motivados por aprender, no lo hacen por la calificación, sino porque realmente desean saber
qué es tal o cual concepto, tema, ¿no? Y ya no lo hacen solamente porque el profesor lo dice, sino porque ellos realmente quieren aprender. La cuestión es cómo nosotros despertamos en ellos esa motivación para que no se preocupen por la calificación, sino realmente por el aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, sí me parece bastante interesante esta reflexión que nosotros nos decidamos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que nuestros alumnos aprendan y que demos ese salto, que no se queden ellos solamente con los conceptos, con la teoría, sino más allá de eso, enseñarlos a aprender cualquiera de las asignaturas, cualquier tópico que ellos se propongan. Si nosotros consiguiéramos esa parte, que ellos aprendan a aprender, creo que estaríamos del otro lado. Nuestras asignaturas serían solamente como un pretexto, porque finalmente eso se les va a olvidar, estamos de acuerdo. Todo lo que se les enseñó en la primaria, en la secundaria, no lo saben al 100, nosotros tampoco recordamos al 100% todo lo que nos han enseñado. Sin embargo, sí nos vamos quedando con las herramientas para poder continuar e ir aprendiendo, ¿no? En nuestro día a día. Pues bueno, muchas gracias por sus participaciones. Voy a compartir. Voy a compartir la pantalla. No me deja compartir pantalla. Okay. Me dice aquí que tengo deshabilitada. Estoy deshabilitada para compartir pantalla. Bris, ¿ves algo de eso? Okay. Ya, gracias. Listo, maestra. Sí, muchas gracias. A ver, ¿se ve el texto? Sí, sí se logra ver. Gracias. Muy bien. Bueno, esta cuestión, ¿no? Nos ponían ahí en el texto varias situaciones de lo que el profesor indica a sus estudiantes, ¿no? Que si les deja hacer el trabajo sin una indicación, con una indicación como que más o menos explícita, una muy explícita, pero bueno, aquí resumiendo dice, la enseñanza explícita de sistemas y modelos de autorregulación para su análisis y progresiva asunción. En términos, aquí en el segundo párrafo, en términos generales, la enseñanza de estos procesos autorreguladores suele adoptar la forma de guías o pautas de interrogantes que el estudiante deberá cerrar tomando las decisiones apropiadas, como Albert nos comentaba, para cada una de las actividades de aprendizaje que inicie. Aquí el término decisiones apropiadas se refiere a la ejecución de acciones que se aproximan a la consecución del objetivo, minimizando al máximo cualquier efecto indeseable, como la pérdida de tiempo, la imprecisión de las respuestas, la baja calidad de los productos intermedios. Entonces, efectivamente, hay un objetivo de aprendizaje, ¿no? Como profesores, nosotros lo tenemos y qué mejor que mostrarle a nuestros alumnos cuál es el objetivo de esa clase, de esa sesión, de esa semana, etcétera, ¿no? Si ellos tienen ese objetivo, saben a dónde ir, saben hacia dónde se dirigen y nosotros mismos, si les vamos pidiendo las actividades, bueno, ellos saben por dónde, ¿no? Pero aquí nuevamente vamos a la cuestión de que se trata de que ellos mismos tengan un objetivo. Tal vez su objetivo personal es diferente al que nosotros estamos planteando en esa clase, porque nosotros estamos probablemente planteando un objetivo más elevado y el objetivo de él es simplemente entender a qué se refiere el concepto, ¿no? Entonces, partiendo de ese objetivo, va a realizar el propio estudiante alguna actividad que le acerque o que le lleve a cumplir, si se puede, ese objetivo, ¿no? Estamos hablando, por consiguiente, de lograr que los procesos que favorecen el aprendizaje autónomo de cualquier contenido sean intencionales, puesto que se dirigen a un objetivo, que sean conscientes en el sentido de que son objeto de supervisión y regulación metacognitiva constante. ¿Qué habíamos dicho que era la metacognición? Esa cuestión que nos permite conocernos cómo aprendemos,
cómo es que aprendemos mejor, ¿no? Entonces, que haya esa regulación metacognitiva constante para no apartarse excesivamente del objetivo. Y de esa manera, el propio estudiante, y muy de la mano con las estrategias de aprendizaje, pues ella sepa si realiza un dibujo, si elabora un mapa conceptual, si mejor hace un resumen, etcétera, ¿no? También que esos procesos sean sensibles a las variables relevantes del contexto de enseñanza-aprendizaje, dado que el alumno deberá responder del aprendizaje que haya realizado en un nivel de exigencia y bajo unas condiciones determinadas, ¿no? Habíamos hablado desde la primera sesión, pues, de la cuestión del contexto, ¿no? Que no se nos olvide que nuestros alumnos se encuentran en cierta edad, que vienen como en nuestro caso, ¿no? Que de una pandemia, qué asignaturas tuvieron antes que las que tuvieron en este semestre, que con qué profesores estuvieron, qué aprendieron, o sea, todas esas son condiciones también, y contextos que hacen a un grupo diferente que a otro y que hacen a un estudiante diferente que otro, y sobre ese contexto tenemos que trabajar. Estas características para un aprendizaje autónomo se corresponden punto por punto con las que la literatura especializada atribuye al aprendizaje estratégico, ¿no? Entonces aquí, bueno, recapitulando, nuestro curso es sobre enseñanza estratégica. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Intentar que nosotros como profesores veamos como toda esa gama de herramientas que tenemos a la mano, de las que podemos apoyarnos para poder lograr que nuestros alumnos tengan ellos mismos consigo pues esas técnicas, esas estrategias, para que sean ellos mismos los que pudieran pues ir regulando su aprendizaje, ¿no? Su propio aprendizaje. Bueno, no sé si hasta aquí hay algún comentario, compañeros. ¿No? Todo bien. Muy bien, perfecto. Bueno, pues eso era lo que en el módulo 2, prácticamente nuestra sesión 2, fue lo del foro. Vamos a checar aquí. Ok, vamos a ir con las actividades que vamos a realizar en nuestro siguiente módulo. Yo tenía una duda en este módulo, ¿Sí? porque toda la semana intenté subir la actividad y Ajá. nunca pude. Ok. ¿Qué te decía o qué Cuando le te doy ahí parecía? en la actividad y Ujú, le doy en añadir, ujú. me aparece así como un circulito y que está cargando. Y pensé que con el tiempo como que o era mi internet o algo así, pero todos los días lo intentaba y siempre era lo mismo. Mm, este, Alberto, ¿ya pudiste subir tu actividad? Perdón. No, todavía no. La realidad es que como digo, por mi trabajo, solamente tengo libres los lunes en la mañana hasta esta hora y Ok. apenas la estoy haciendo. Ok. Ujú. Bueno, preguntaba, ¿hay algunos otros compañeros que ya pudieron subir su actividad? Yo creo que no tuvieron problema, pero no sé, Bri, si no, ¿crees que haya algún problema técnico por ahí? O porque vi que sí se eh, abrieron un poco más el espacio, Brenda, para que puedan subir su actividad hasta mañana, si no mal recuerdo. Pero la cuestión es que si es algo técnico, bueno, y te sigue apareciendo. Pero si no, bueno, estamos de todas maneras por ahí, por el grupo de WhatsApp. Si sigues teniendo ese problema, pues mándanos por favor un mensajito para que sepamos que, pues que sigues teniendo ese problema, ¿no? Por favor. Ah, ok. Muy bien. Bueno, vamos a ir entonces al módulo 3. Aquí, bueno, tenemos en este módulo la actividad 3, que ahorita vamos a revisar de qué se trata.
tenemos otra evaluación, que recuerden que son 3 intentos, y el sistema va a elegir la puntuación más alta, y con esa se queda. Otro foro, y ya. Entonces, aquí tenemos el material de apoyo. Todas este compendio, por ejemplo, de estrategias de aprendizaje, la relación de las emociones y los procesos de enseñanza-aprendizaje, estrategias para el aprendizaje significativo, estrategias bajo el enfoque de competencias. Bueno, son materiales que nos van a estar dando bastantes estrategias, insisto, para que nosotros podamos irlas conociendo, aplicando, y justo, bueno, nuestra actividad de eso se trata. Vamos a ir a ella. Dice actividad 3. A partir de los compendios en el material de apoyo u otros que conozcas, elaborarás de manera individual un pequeño concentrado de 3 estrategias que utilizarías para tu clase en diferentes momentos. Y se tiene que agregar características y ventajas de cada una de estas estrategias. Importante, dice 3 estrategias que utilizarías. Entonces, de preferencia, que no sean estrategias que tú ya utilizas, ¿no? Porque en ellas la experiencia nos va haciendo pues cada vez más diestros en utilizar ciertas estrategias, en acomodarlas a nuestros grupos, a nuestros estudiantes. Pero aquí, bueno, se trata de que sigamos avanzando en el uso de estrategias. Entonces vamos a elegir 3 que no hayamos utilizado, ¿sí? Y que te propongas utilizar pues en tu siguiente curso. Ajá. Bueno, aquí se sugiere cómo se ponga el nombre para el archivo que se suba. Puede ser en un cuadro, por ejemplo, que ustedes pongan ahí las 3 estrategias. Y no se les olvide, la creatividad es muy importante. Ahora sí que hacer uso de la tecnología, ¿no? Sé que a algunos se les da más usar la tecnología que a otros, que bueno, ahí vamos, pero la utilización de colores es importante, organizar nuestros trabajos. Ahora sí que, pues como se los pedimos a nuestros estudiantes, ¿no? Que el mismo trabajo sea claro, sea comprensible en sí mismo, sin que el autor tenga que estar a un lado explicándonos de qué se trata, ¿no? Esa es pues una característica de los cuadros, de los textos discontinuos, que sean claros, ¿no? Entonces, bueno, ese es nuestra actividad para esta semana. Vamos al foro. La pregunta dice, comparte tu lista de las 5 estrategias que más aplicas en tus clases y por qué. Aquí sí es 5 estrategias que aplicas. Ajá, entonces si allá es, ¿cuáles piensas aplicar? ¿Cuáles aplicarías? ¿Cuáles quisieras aplicar? Nuevas, ¿no? A lo mejor no tan nuevas, pero bueno, que tú no hayas utilizado. Pero aquí en el foro es 5 estrategias que más utilizas en tus clases, ¿no? Y explicar por qué. Eso será importante porque hace ratito mencionaba en el texto cómo las estrategias pues deben tener un porqué, ¿no? Deben ser conscientes. Si nosotros las aplicamos, seguramente tenemos como un respaldo pedagógico en este caso, ¿no? Nuestro objetivo, nuestra meta de aprendizaje. Muy bien, entonces aquí, bueno, ya un compañero ya participó en el foro. Y bueno, tenemos también la evaluación en las preguntas. Aquí nada más intentos. Ya me metió el reporte, ¿verdad? Sí. Ok, es que quería mostrarles las preguntas. Aquí nada más de tener cuidado. Porque hay algunas preguntas. Ajá.
Son técnicas o habilidades que favorecen el aprendizaje memorístico. Elegir una. Es la finalidad u objetivo del aprendizaje significativo. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué no son las estrategias de aprendizaje? Este tipo de preguntas ya ven que a veces confunde un poco, ¿no? ¿Qué no son las estrategias de aprendizaje? Entonces, entre las opciones seguramente encontraremos algunas que más bien equivalen a qué son las estrategias de aprendizaje, pero lo que se nos pregunta es qué no son las estrategias de aprendizaje. Las estrategias son ejecutadas ¿por quiénes? Las siguientes estrategias seleccionadas han demostrado su efectividad al ser introducidas como apoyos en textos académicos, así como en la dinámica de la enseñanza en la clase, menos cuál, ¿no? Ahí está la de excepto también, es decir, la mayoría van a ser las que sí se utilizan, pero ¿cuáles nos está diciendo que no se utiliza en eso? Por lo general preparan y alertan al estudiante en relación a qué y cómo aprender, o sea, activación de conocimientos y experiencias previas pertinentes, y le permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. Apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza, como ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales y analogías, entre otras. Se presentan después del contenido que se ha de aprender y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material. Las más reconocidas son post-preguntas intercaladas, resúmenes finales, redes semánticas y mapas conceptuales. De acuerdo a Cole y Bolea, toda situación educativa se caracteriza por tener, ¿qué cosa, no? Y por último, otra de no. No es considerada como una ventaja para un evento planificado. Ajá, entonces, bueno, nada más ahí tener cuidado, les digo, con el tipo de preguntas. Y bueno, vamos a irnos. Vamos a irnos a ver una parte del video que aquí se nos presenta. A ver, ustedes me dicen por favor si se ve, si se escucha. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Ok, a ver, entonces voy a dejar de compartir y voy a volver a entrar desde aquí, a ver si me... ¿Se escucha? ¿No? Mm, ok. Bueno, voy a dejar de compartir entonces. Alejandro, buenas tardes. Qué bueno que ya te integraste con nosotros. Buenas tardes, aquí andamos. Muy bien, bienvenido. Gracias. Una pregunta, Alejandro, a Brenda, a Albert. ¿Ustedes tienen forma de ver el video en este momento? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver los primeros 5 minutos del video que está ahí en el módulo 3, por favor, para poder comentarlo. ¿Les parece? 5 minutitos. Sí, claro. De hecho, lo que le iba a comentar es, nosotros también podemos compartir pantalla, como para ver si lo reproduzco y se escucha. Pero no sé si se puede. Ajá. Brice, ¿podría? Sí, pero lo tiene que autorizar usted, maestro, porque usted es la anfitriona. Ok. Bueno, a ver si lo intentamos, a ver, comparte Sí. y aquí me tiene que aparecer entonces alguna Ujú. notificación.
Bueno, dice que está inhabilitado para compartir pantalla. En el escudito le puede dar y ahí dice permitir a los integrantes compartir pantalla. En el escudito. No veo el escudito. Ah, ya. A ver ahora, por favor. Ya. ¿Sí ven la pantalla? Sí, sí se ve. Sí es este, ¿verdad? El de... Sí. Bienvenidos. En este video vamos a estar hablando Gracias. sobre las estrategias metodológicas activas para una enseñanza universitaria adecuada. Recordemos primero que una estrategia didáctica va a estar compuesta Ahora no se ve. de todos los componentes. Sí, que solamente se escucha, pero no se ve el video. Ay, a ver. ¿Tú sí lo ves? Sí. Ups. todos nos proveen. A ver, voy a intentarlo otra vez. A ver. Ahí ven mi pantalla. No, todavía no. Todavía no. Ahí ven. Sí, ya se ve. La pantalla del video, ahora sí. Ujú. Y se relaciona directamente con Gracias. ser efectivas las técnicas y los procedimientos para lograr resultados atractivos, resultados positivos en el aprendizaje, en donde los estudiantes están supuestos a aprender y a generar el conocimiento por ellos mismos. Entre los métodos didácticos, también llamados lógicos, vamos a encontrar 5 divisiones, las cuales están relacionadas con cómo ponemos en práctica la didáctica. El método inductivo es aquel en el que se parte del todo y de este se dirige hacia las partes. El deductivo nace de las partes y se dirige al todo. El analítico descompone el todo en sus partes. El analítico sintético va del todo a las partes y de estas al todo inicial, para después el sintético descompone el todo en las partes diversas. ¿Cómo funciona esto? Pues bien, el inductivo, que es uno de los que vamos a estar revisando, trabaja por medio del análisis, la observación, la experimentación, la comparación, la intuición y la abstracción. Todos estos procesos permiten que los estudiantes generen el método y lo pongan en práctica. El método inductivo genera una síntesis, razonamiento, por medio de sinopsis, demostración, diagramas, también la repetición y la aplicación, finalmente los esquemas. Vamos a encontrar entonces que en el centro del aprendizaje para el docente debe de encontrarse siempre el estudiante como protagonista de todo el entorno. El docente va a manejar algunos objetivos, a plantear competencias para que el estudiante llegue a cumplirlas y a ponerlas en práctica. De esta forma, el docente adecúa las metodologías, define los métodos, la evaluación, para poder poner en práctica todo el proceso educativo con el fin de valorar y evaluar cómo el estudiante ha hecho contacto con el conocimiento. Recordemos que este tipo de interacción debe de ser abierta, debe de estar soportada por medios y recursos adecuados para que los estudiantes pongan en práctica sus habilidades o competencias. Es necesario entonces definir una estrategia adecuada en donde el estudiante sea el partícipe de su propio conocimiento y no esté siendo evaluado solamente por memoria. El docente entonces se va a preguntar,
¿Cómo conseguiré que mis alumnos aprendan? ¿Por medio de qué actividades, de qué estrategias? ¿Cómo plantear esos objetivos y unirlos a la enseñanza? Mientras que el estudiante se pregunta, ¿cómo conseguiré aprobar mis cursos? De esta relación, entonces, van a nacer estos puntos interesantes. El docente va a estar enfocado en la enseñanza, mientras el estudiante se enfoca más en su evaluación. ¿Cómo voy a ser evaluado? Es el docente quien debe hacer una vinculación correcta y adecuada entre la enseñanza y la evaluación, porque si lógicamente el docente está manejando una educación más adecuada a los parámetros de la sociedad del siglo XXI, no pretenderá que su estudiante se evalúe solamente por memoria, sino que debe de utilizar ciertos recursos, herramientas, estrategias y didáctica específica para que estos puedan aprobar. Tenemos aquí un cuadro que nos demuestra las modalidades organizativas del aprendizaje, es decir, cómo aprenden los estudiantes. Hoy en día existen las clases presenciales y las clases en línea o a distancia. También tenemos entonces dentro de esta división de las presenciales las clases teóricas, clases prácticas, seminarios, talleres, prácticas externas y tutorías. Todas estas modalidades son expresiones de la educación presencial, en donde los estudiantes hacen contacto directo con el conocimiento a través del profesor en una interacción y se genera en sesiones que pueden ser cada semana, cada día o de alguna otra forma. Las modalidades organizativas también pueden ser no presenciales o semipresenciales. Las no presenciales utilizan generalmente lo que se llama blended learning y se generan a través de las plataformas educativas utilizando muchos recursos que hoy en día están a disposición del docente. El trabajo en grupo es una de las características de este tipo de clases porque permite desarrollar el autoaprendizaje en los estudiantes y hacer que se colaboren y se trabaje en un ambiente de interacción. Es necesario entonces que el docente revise el contenido y lo adecue. Nunca va a ser lo mismo un curso presencial que un curso semipresencial o bien virtual. Las metodologías que utilizamos generalmente en las experiencias de aprendizaje van a estar relacionadas con estos referentes: el aprendizaje cooperativo, los métodos o el método de casos, el aprendizaje basado en problemas o en proyectos y en proyectos, el aprendizaje activo, así como las variantes del aprendizaje en línea que pueden ser e-learning, blended learning, C-learning y muchos otros más. ¿Qué es el aprendizaje cooperativo? El aprendizaje cooperativo pretende que los estudiantes generen sus aportes de acuerdo a las habilidades que posean. Es necesario aprovechar al máximo cada una de las interacciones que ellos generen, descubriendo sus propias habilidades y poniéndolas al servicio de los demás. Es muy importante tener en cuenta que el trabajo colaborativo no es repartirse el trabajo, sino más bien ejecutarlo juntos y hacer todos una colaboración de acuerdo a las habilidades, a las competencias y a la organización que se haya generado. Es esencial recordar que debe de existir una interdependencia positiva entre los participantes, así como la responsabilidad en cada uno para hacer sus entregas y aportar de acuerdo a lo requerido. El rol del coordinador va a ser fundamental para poder generar una actividad colaborativa adecuada. Las habilidades sociales que se generan en estos grupos nos permiten hacer una evaluación de cómo estamos funcionando y cómo podemos mejorar en nuestras entregas, tanto individuales como en el grupo. El método de caso es muy utilizado a nivel universitario porque nos permite generar en los estudiantes la información de ciertas características de un evento en el cual ellos tienen la posibilidad de reflexionar y presentar propuestas de solución. Esto permite conocer cómo los estudiantes afrontan la realidad, cómo utilizan el pensamiento crítico y analítico para aportar en soluciones adecuadas de acuerdo a la situación determinada. Su origen es desde los años 1900 y los alumnos van a tener siempre un grado de dominio sobre esta materia y lo van a demostrar por medio de la respuesta que ellos van a presentar.
Recordemos entonces que el docente presenta los casos, que los estudiantes van a hacer los análisis adecuados, muchos pueden ser en línea, otros en sesiones presenciales, y se van a ir anotando los hechos para que entre todo el grupo se llegue a una conclusión y se pueda respaldar y analizar cuál es la mejor solución. El aprendizaje basado Si en gustas, le paramos hasta ahí, Albert. es importante en las estrategias. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, ¿qué es lo que acabamos de observar? El resto del video, bueno, nos va a estar dando otro tipo de, pues, de estrategias que igual podemos utilizar. Seguramente ustedes los escucharon y estarán pensando, ¿no? ¿Qué tanto puedo aplicar esa? No, pues en mi materia si se presta o no se presta. Recuerden que todas son flexibles. En realidad, en todas, en cualquier asignatura, podemos aplicar la que sea, obviamente con sus ajustes, ¿no? De acuerdo a los temas, de acuerdo a los grupos, incluso a, no sé, hasta los horarios en el lugar donde estemos, etcétera, pero todas ellas las podemos aplicar. Entonces, ¿por qué nos ayudan? Aparte de que nuestra actividad de esta semana nos pide como ese reto, ¿no? De proponerse utilizar tres estrategias nuevas en nuestras materias, pues para que vayamos viendo y enfrentándonos a eso, pues nuevo, ¿no? Ese reto, como mencionaba. ¿Cómo puedo aplicar? De acuerdo al tema que me toca ver, de acuerdo a, bueno, a mis objetivos, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, el video está interesante, pero bueno, aquí lo que quería era pues como dar, utilizarlo como introducción, ¿no? Bueno, rescaté algunas cosas aquí para comentar. Entonces, voy a volver a compartir pantalla. Hablando de que nos falla la tecnología. Es que lo tengo abierto desde un PowerPoint, pero no lo puedo ver aquí. A ver, permítame un momento, voy a apagar mi cámara. Ok, ya se puede ver ahí, sesión 3. Sí, ya se ve. Gracias. Muy bien, bueno. Aquí solamente con estas imágenes, lo primero que habíamos comentado, ¿no? Autonomía, autorregulación o independencia en el aprendizaje. Esto porque nos lleva directamente a, si eso va a ser nuestro objetivo, que nuestros estudiantes sean autónomos, sean capaces de autorregular su propio aprendizaje como profesores, bueno, nosotros tenemos
métodos didácticos o lógicos, ¿no? Que como decía en el video, hay inductivos, deductivos, analíticos, analítico sintético, sintético. ¿De qué depende? ¿Cuál puedo utilizar? Pues depende nuevamente de nuestros objetivos, ¿no? Lo que nosotros queramos en ese momento que nuestros estudiantes aprendan, ¿no? Las modalidades organizativas, que bueno, también ya nos comentaba, nosotros tenemos como la gran ventaja de que con nuestros estudiantes tenemos clases presenciales. Ahí se pueden elaborar algunas actividades, ponerles incluso algunas dinámicas que no lo permite la modalidad virtual. Yo sé que aquí, aunque son sesiones no tan largas, seguramente pues nos cansamos de estar sentados, de estar viendo una pantalla. Yo no puedo como decirles, a ver, levántense, vamos a hacer como equipos, o sea, es más difícil, ¿no? Pero bueno, aprovechemos nuestras clases presenciales para utilizar otro tipo de dinámicas, de actividades que en la virtualidad pues se complican, ¿no? Bueno, recordar que las estrategias son acciones humanas orientadas a una meta intencional, consciente y de conducta controlada, y que tenemos como profesores estrategias de enseñanza y tenemos también estrategias de aprendizaje, ¿no? Son diferentes, no pueden ser las mismas, solamente que depende del objetivo. Si yo quiero utilizar esta estrategia para enseñarles tal tema, para enseñarles tal habilidad, o bien si yo lo que quiero es que ellos aprendan esa estrategia para que ellos se apropien de ella y en adelante la puedan utilizar como una estrategia de aprendizaje, ¿no? Y bueno, tenemos la clasificación de estrategias de aprendizaje. Aquí nos basamos en Pozo y tenemos el aprendizaje memorístico como proceso o el aprendizaje significativo. ¿Qué tipo de estrategia podemos utilizar en el aprendizaje memorístico? La recirculación de la información, que tiene la finalidad de hacer repasos simples con repeticiones simples o acumulativas, o bien la finalidad de hacer tener el apoyo al repaso, ¿no? Ir seleccionando a través del subrayado, de ir destacando, de ir copiando, ¿por qué no? ¿No? En ocasiones lo que se necesita es aprender ciertos conceptos, cierta terminología. Entonces, bueno, tenemos algunas técnicas que nos pueden servir para que se les haga más fácil retener, ¿no? Retener ciertos conceptos, que finalmente, pues eso no tenemos que desecharlo siempre, es necesario ir memorizando e ir ampliando nuestro vocabulario cuando así se requiere, ¿no? Aprendizaje significativo. Como tipo de estrategia tenemos la elaboración y la organización. La finalidad de la elaboración, el procesamiento simple con palabras clave, rimas, imágenes mentales, parafraseo. O bien procesamiento complejo como finalidad y las técnicas, elaboración de inferencias, el resumen, hacer analogías, elaboración conceptual. Todo esto, bueno, suena a lo mejor como que muy fácil de hacerlo, sin embargo, a nuestros estudiantes les cuesta trabajo, ¿no? Por eso es que vemos personas en maestría, en doctorado, que en realidad tal vez o no aprendieron o no han practicado hacer incluso un resumen, ¿no? O hacer como una paráfrasis de algún texto. Entonces, aunque sea universidad, sea preparatoria, sea posgrado, de todas maneras, como que todas estas técnicas siempre son necesarias, ¿no? Y nos ayudan a nosotros para regresarnos a veces a aquellos o adquieran o bien ejerciten esas habilidades básicas, ¿no? Practicar la lengua, ¿no? Con la escritura, incluso después de que los ponemos a elaborar un resumen, leerlo, ¿no? O que ellos escriban lo que ellos opinan y que lo lean también, cosa que a veces les cuesta mucho trabajo porque no confían en lo que escriben, porque bueno, son habilidades mentales que también hay que poner en juego, ¿no? Bueno, otro tipo de estrategia, la organización en el aprendizaje significativo, y si tenemos la finalidad de clasificación de la información, tenemos el uso de categorías como técnica, o bien en la finalidad de jerarquización y organización de la información, podemos utilizar redes semánticas,
mapas conceptuales, uso de estructuras textuales. Pues bueno, para tenerlos también a la mano y que nosotros mismos los vayamos practicando. En la semana pasada que se les pidió un organizador gráfico, hubo, pues bueno, muchos hicieron trabajos muy completos, coloridos, iban desglosando la información de lo general a lo particular, las flechas con conectores, o sea, se nota cómo se tiene la habilidad, ¿no? Para elaborar un esquema conceptual, un mapa, pero a otros nos falta a lo mejor práctica. Tal vez algunos otros como son las prisas, no lo sé, pero bueno, les comento esto porque creo que a todos nos sirve seguir practicando, ¿no? Y si desconocemos a lo mejor la técnica, pues bueno, buscar un poquito más acerca de ella para que a nosotros mismos nos pueda servir como una estrategia de enseñanza y por supuesto convertirla en nuestros estudiantes en una estrategia de aprendizaje, ¿no? Y aquí por último, pues recordar que siempre debemos tener una meta de aprendizaje. Toda técnica, toda estrategia que utilizamos nos lleva a cumplir una meta. Esa meta descompuesta en objetivos. Cada objetivo, pues con actividades distintas que nos van llevando paso a paso. Finalmente eso es un proceso, la educación es un proceso. Entonces en este paso a paso debemos llevar a nuestros alumnos para ir adquiriendo mayores niveles de destreza, ¿no? En la utilización de las técnicas para poder ir aprendiendo. Entonces, bueno, no sé si hay algún comentario, alguna duda. ¿No, Todo compañeros? bien. Todo bien. Muy bien. Bueno, pues voy a dejar de compartir pantalla. Aquí, bueno, tenemos entonces, como les mostré, la actividad que consiste pues en la lectura, en la revisión de nuestros materiales de apoyo para elegir las estrategias, las técnicas que quisieran implementar en el siguiente curso. Tenemos en el foro cuáles son las estrategias que ustedes más utilizan y tenemos también nuestra evaluación. Entonces, bueno, tenemos ahorita, son las 5:03, pues ahora como que terminamos más temprano. Entonces, bueno, tenemos un tiempo para que lo utilicen ustedes para, yo creo que la evaluación no, preferiría que primero revisen los textos. Entonces, vamos a dejar el tiempo para revisar los textos, los compendios de estrategias, para que de ahí ustedes puedan elegir, ¿sí? Entonces, ¿les parece si comenzamos con eso? Vamos a dejar unos 10 minutitos ahorita para que ustedes revisen los textos, el compendio sobre todo, y que puedan mencionarme, ¿no? ¿Cuáles son de entrada? Por lo menos, alguna estrategia que ustedes vean que les llame la atención y que me puedan comentar, ¿no? Ya en la actividad, bueno, ya la van a hacer con más rigurosidad, más esquemática, pero bueno, ¿les parece? Entonces son las 5:04, volvemos a las 5:14, ¿sí? Por favor. Perfecto.
Muy bien, pues ya andamos por aquí, ya son las 5:14. ¿Qué tal? ¿Pudieron observar algunas estrategias? Son interesantes, ¿no? Nos marcan ejemplos ahí donde nos sirven para poder ir echando a volar nuestra imaginación e ir pensando en alguno de los temas que estamos por ver, cómo lo podemos utilizar, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién gusta empezar? Insisto, de momento ahorita solamente me van a comentar uno que les haya llamado la atención. Aquí, bueno, esto lo tomamos de una vez como práctica porque les adelanto que en la siguiente sesión y última, por cierto, lo que vamos a realizar es la exposición, ahora sí, de de esas estrategias, ¿no? Pero ya ahora sí con algún material que ustedes pues vayan a, pues a diseñar para mostrarnos cuáles son las estrategias que pretenden utilizar, por qué las van a utilizar, en qué, o sea, como ya más, ahora sí como más, más pensado, ¿no? Pero bueno, por lo pronto tomémoslo como una práctica. Entonces, Alejandro, adelante. Sí, bueno, en mi caso, pues siempre lo aplico siempre para mi materia, ¿verdad? En mi caso yo doy muchas, bueno, materias, sobre todo de tecnología, y a mí, sobre todo, me ha funcionado mucho la técnica de preguntas. O sea, a mí siempre me ha gustado como que, yo siempre he dicho que de repente el estudiante también tiene otro tipo de, sobre todo hay chavos que ya que trabajan, y ya como que ya saben de repente que arman una laptop para la computadora, alguna técnica de instalación. Entonces, siempre me refiero por las preguntas. Entonces, una pregunta al mismo lenguaje de ellos les enriquece también a los demás estudiantes. O sea, a veces como que el lenguaje es muy técnico y de repente una persona que tenga un tipo de lenguaje así como que más ellos, pues, o sea, a mí se me hace más enriquecedor. Entonces, por eso siempre aplico técnicas de preguntas. Muy bien, bueno, aquí lo que nos acabas de compartir para el foro estaría bien, ¿no? Porque ahí nos pregunta cuáles son las técnicas o estrategias que utilizas, ¿no? Y por qué las utilizas. Aquí, muy bien, ya nos acabas de mencionar la de preguntas. Para la actividad como tal, pues ahí van a ser estrategias que tú no hayas utilizado, pero que de acuerdo con los textos, o bien si tú buscas en algunos otros textos, de ahí tú vas a elegir 3 que te gustaría implementar, pero que todavía no hayas implementado, ¿sale? Entonces, ese es, decía, como el reto para que nos demos esa oportunidad de ir más allá, ¿no? De experimentar con técnicas nuevas. Muy bien. Albert. Bueno, yo una estrategia que la realidad es que nunca he implementado, bueno, salvo en una ocasión hace ya tiempo, es justamente la de lluvia de ideas. No, bueno, yo la verdad es que solamente una vez la intenté hacerla, pero en el momento en el que intenté hacerlo como que se me descontroló todo el grupo, todo el mundo quería participar, sobre todo porque era un tema muy catártico, le digo yo, ¿no? O sea, todo el mundo quería expresar opiniones y no pude moderar muy bien esa parte. Ha habido ocasiones en las que he tratado como de intentarlo nuevamente y coincide mucho lo que he hecho con lo que dice el texto, pero la realidad es que a mí particularmente no me sale. Me cuesta mucho trabajo. Ok, bueno, sí, lo que mencionas, a veces queda uno como dicen por ahí, ciscado, traumado, ¿no? Como dices, no me salió, pero bueno, eso no significa que no sea, pues útil para ti, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Replantearse la experiencia, como mencionas, ¿no? A lo mejor el tema como que sí, todos los alumnos querían participar, cosa que es buena, ¿no? O sea, ¿cuántas veces uno quisiera que participen y nadie se anima, ¿no? Entonces tampoco es muy agradable. ¿Qué es lo que hay que hacer? A lo mejor imponer reglas antes de comenzar, que no se levanto la mano y ya estoy hablando, porque son muy dados a eso, ¿no? Como jóvenes, son a veces como que muy intempestivos y antes de pedir la palabra ya están hablando. Entonces, a lo mejor antes de eso, decir, a ver, la regla va a ser que
hasta que yo te dé la palabra, hasta entonces, ¿no? O bien, no sé, levantar a algún compañero, a ver, tú ayúdame, y vas escribiendo en el pizarrón, como que sintetizando lo que cada quien va diciendo. Entonces, de esa manera, ellos van a ir como esperando, ¿no? Ah, bueno, está escribiendo, no es irle dictando, pero sí como que esperar, ¿no? Hasta que termine y ahora alguien más. A lo mejor eso podría ser, ¿no? Como con reglas para que no sientas como ese descontrol y además un descontrol también mental. Sucede mucho que, ok, ya dijeron 20 personas lo que opinaban y ahora te sientes como abrumado con tanta información y ya no sabes ni qué hacer con ella, ¿no? Entonces, a lo mejor voy a dejar que participen 5 personas y como que de eso tú retomar o poner ahí con las ideas principales, ya vas a saber como qué decir o qué hago ahora con esa información, ¿no? Participan otros 5, no lo sé, o sea, eso tú lo vas como decidiendo, igualmente en base con tu grupo, al tema, etcétera, ¿no? O sea, como que darle esa flexibilidad, pero me encanta la idea de que aunque tú ya lo probaste y no te funcionó, que tengas como ese reto, pues, ¿no? De decir, lo quiero volver a intentar. Entonces, esta vez seguramente va a funcionar porque ahora, a diferencia de antes que no hice esto, esto y esto, ahora sí lo voy a hacer. Entonces, me parece excelente, ¿no? Muy bien, Albert, muchas gracias. Y Brenda. Ay, espero que no haya mucho ruido. Pues a mí el que me llamó la atención, que también nunca he utilizado, es el mapa tipo Sol, porque a mí, bueno, yo doy clase de bioquímica y muchas de las tareas que les dejo me gusta que sea como para divulgar la información, o sea, que no lo lean y que lo pongan en forma de tecnicismos. Y este mapa se me hizo como muy buena idea, se me hizo muy atractivo y muy resumido, o sea, muy, muy específico. En el centro era el tema y en las estrellitas era como una síntesis de cada concepto, ¿no? Importante. Pues se me hizo chido, ¿no? Nunca lo he usado. Muy bien, perfecto. Pues bueno, en estos 10 minutitos, pues ya tenemos por ahí como que por lo menos una chispita ahí, ¿no? Que dices, ah, bueno, podría ser. Hay bastantes, ¿no? Y en el resto de los textos, algunos se repiten, otros son nuevos, pero bueno, de eso se trata, ir nosotros como ampliando nuestro abanico de posibilidades, que a veces sí lo planeamos, ¿no? Y lo tenemos en papel y sabemos exactamente qué vamos a hacer, pero ¿cuántas veces en el momento surgen cosas que necesitamos cambiar la actividad, ¿no? Entonces se trata de que siempre tengamos como que ese as bajo la manga, ¿no? Y entre más amplio sea nuestro repertorio de estrategias, no nos vamos a quedar como sin saber qué hacer, ¿no? Entonces sabemos que pueden ser para introducir algún tema, puede ser para dar el tema en sí, para después del tema reafirmarlo, ¿no? Pero pues también sabemos que hay otros que simplemente son como para concentrar a nuestros alumnos, ¿no? Para moverlos, para formar equipos, o sea, tenemos como una amplia variedad que a lo mejor nosotros mismos ir haciendo nuestro propio compendio con las técnicas que más nos agraden, con las que creamos que nos salen, y bueno, esas nuevas, ¿no? Que decimos, estas pues no las he hecho, siento que está difícil para mí, pero bueno, me las pongo ahí como reto. De esa manera solamente podemos ir creciendo también como profesores, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces nada más recordarte, Alejandro, que en el foro son las que utilizamos, ¿no? Y así que me digan, yo utilizo esta por esto, me gusta por esto, pero en la actividad, en nuestro cuadrito, vamos a poner 3 estrategias nuevas y que estemos como dispuestos a aplicarlas para que en la última sesión ustedes puedan, bueno, en la última sesión la actividad es esa, ¿no? O sea, armarla, planificarla como que con más elementos y exponerla. Ajá, entonces, en realidad, este es el trabajo que les va a apoyar. Con esas 3 estrategias, ustedes ya solamente nos las presentarán, ¿no? Ya con algún, diapositivas, por ejemplo, donde digan aquí estas son mis 3 estrategias, le voy a hacer de esta manera. O sea, realmente una planeación ya como tal.
¿Ok? Entonces, esa va a ser la actividad para la última semana. Por lo pronto, lo que ustedes me van a entregar es un cuadro o un esquemita donde pongan las 3 estrategias nuevas que implementarían y las, ¿qué nos pedí ahí? Creo que las ventajas o algo así, ¿no? Entonces, eso es la actividad para esta semana. Bueno, no sé si haya preguntas sobre las actividades o comentarios sobre los temas. ¿No? ¿Todo bien? Yo sí tengo un comentario. Sí. En cuanto a las estrategias, era una pregunta sobre, pues no sé si en esto se han aplicado o se han puesto ya estrategias como más recientes, porque por ejemplo no vi alguna como una infografía, como un video, por ejemplo, que son más recientes y que tienen un boom por las redes sociales. Claro. Sí, en los demás textos vas a encontrarte algunas otras, pero también queda abierta ahí en la actividad que no necesariamente son estrategias de estos textos, ¿eh? O sea, por ejemplo, esa de la infografía que dices, ¿no? Si no está por ahí, tú puedes, ¿no? Ah, yo he escuchado esta que va así más o menos, tú puedes buscar información y por supuesto ponerla aquí y eso pues también nos va ayudando a pues abrirnos paso, ¿no? Y a los demás que a lo mejor si no la hemos escuchado, si no la hemos aplicado, pues bueno, de esa manera nos vamos enriqueciendo todos. Entonces, se puede, se vale incluir alguna estrategia, aunque no esté en los textos que se dan aquí en el curso, ¿vale? Muy bien. Pues bueno, entonces, si no hay algún otro comentario, duda, pregunta, ¿no? Muy bien. Maestra Janet, ¿será que me pueda regalar un minutito al final? Sí, claro. Gracias. Sí, bueno, entonces, pues espero las actividades. Les comentaba que generalmente es hasta el lunes en la noche que se cierra la plataforma para las actividades de esta semana que estamos terminando, pero que se les dio un día más, ¿ok? Para los que vean también posteriormente el video y que no hayan subido sus actividades, se pueden todavía poner al corriente con sus actividades, ¿sí? Para que no vayan como perdiendo ese porcentaje. Y nos vemos en la siguiente sesión a las 4 de la tarde, ya sería la última, entonces ojalá podamos tener un poquito más de quórum, esperemos que los tiempos lo permitan, y bueno, pues que la pasen muy bien y cuídense mucho. Nos vemos la siguiente. Muchas gracias a Bris que nos acompaña, y bueno, pues que estén muy bien. Buena tarde a todos. Gracias por estar aquí. Buena tarde. Adiós. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Entonces, con respecto a la tarea que yo no puedo enviar, mando